desde la herencia de los Moreira hacia los coahuilenses sin justicia para las mujeres. Las mujeres son obviamente quienes más han sufrido en estos años de gobiernos priistas de los Moreira hasta la fecha, porque han sido olvidadas poco a poco y desplazadas debido a que los recursos para programas que las protegerían simplemente pues son muy poco lo que se destina a ellas. Es una información un poquito extensa, sin embargo les voy a presentar solamente parte más importante porque esto da para mucho. Es una información que publica Cima Noticias y les comparto más o menos de lo que habla. Obviamente pues ya si quieren leerlo el artículo de manera completa pues ya vayan a su sitio. Pero sí, los resultados preliminares de las elecciones de este pasado 4 de junio apuntan a que nuevamente el estado de Coahuila será gobernado por un político de este partido revolucionario institucional. Hablamos de Manolo Jiménez. Dos de sus predecesores, que son los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, dejaron graves problemas económicos en la región, debido, entre otras cosas, a los señalamientos de cometer deudas históricas con las mujeres, en temas como el presupuesto, las desapariciones y la violencia institucional contra las viudas de mineros fallecidos en accidentes. Fíjense ustedes que pues el primero de estos hermanos, Humberto Moreira Valdés, fue alcalde de Saltillo por allá en el año 2003 y el 2005. Y finalmente llegó a la gubernatura de Coahuila en ese año 2005 para permanecer en el poder hasta el 2011. A su gobierno le sucedió su hermano Rubén Moreira, lo cual ya de por sí pues está muy mal esto, pero bueno, así ocurrió entre los años 2011 y 2017 cuando estuvo Rubén Moreira. El gobierno de ambos trascendió como un periodo donde la deuda pública de su estado natal alcanzó cifras históricas, según un balance hecho por el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el primer semestre del 2022, fíjense ustedes, esta deuda ascendía a 38.082 millones de pesos. Cuando Humberto llegó al poder en 2005, la deuda era de solo 323 millones. Cuando dejó su cargo ya como gobernador en ese año 2011, la deuda alcanzó los 36.000 millones. O sea, pasó de 323 millones a 36.000 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese mismo año, en el plan de ingresos, bien, porque primero era 323 millones, o sea, menos, inferior, y luego fueron 36.000 millones de pesos, ¿no? Entonces sí se incrementó bastante. En el plan de egresos de ejercicio fiscal apareció listada una transferencia al Instituto Coahuilense de las Mujeres por 9.036 pesos, así como con una de las deudas históricas más grandes del país. Según Hacienda, el gobierno de Humberto Moreira hacía inversiones mínimas en asuntos como la protección de los derechos a las mujeres. Así, el Instituto Coahuilense de las Mujeres solamente 9.936 pesos, y después otros institutos que la verdad, algunos de ellos hasta culturales y así, tenían recursos altísimos, ¿no? Esto llama la atención, fíjense ustedes. Entonces, estas inversiones eran urgentes, tomando en cuenta que además este primer periodo del Moreirato también se caracterizó por un aumento disparado en la violencia detonada por la llamada guerra contra las drogas. Sí, en el sexenio de Felipe Calderón. Una de las consecuencias de esta fallida estrategia de seguridad ha sido un marcado incremento en el número de desapariciones forzadas a lo largo y ancho de México. Lo anterior se puede observar perfectamente al revisar los datos de Coahuila en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los periodos de gobierno de los dos hermanos Moreira son los mismos en los que la desaparición forzada de mujeres en la entidad presentó sus cifras más elevadas. Tan solo en 2011, fíjense ustedes, el año de transición entre uno y otro gobierno, 123 mujeres desaparecieron en Coahuila sin que hasta el momento se sepa de su paradero. No se sabe dónde quedaron desafortunadamente estas mujeres. 2 años después, durante el gobierno de Rubén Moreira, se alcanzó otra cifra récord de 100 mujeres coahuilenses desaparecidas que aún no son localizadas. Así es que pues vean ustedes toda esta situación que ha ocurrido, todo un caos con estas víctimas que luego después pueden decir es que era cuestión de la guerra contra el narco, pero luego después esto terminó, o vaya, se acabó el sexenio de Felipe Calderón, no terminó, pero sí se terminó el sexenio de Felipe Calderón, siguió Peña Nieto y la misma situación todavía siguió sucediendo en Coahuila. Algo bastante lamentable, amigos, que nos hace reflexionar cómo todo este dinero que se destina, donde quiera. Pues bueno, así las cosas. ¿Qué les parece?